Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy venimos con la segunda parte del vídeo de... Uy, voy a ajustar un poco esto, ahí mejor. Hoy venimos con la segunda parte del anterior vídeo, que ya sabéis que es Lecturas de una manca. Son las lecturas que he ido haciendo desde que tuve el accidente en las manos, que ya estoy bien, hasta el proceso de recuperación. Como en el vídeo anterior las voy a ordenar de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado, y en este caso van los segundos 10 días donde estuve bastante mejor, hasta incluso hay un libro que pude pasar yo misma página a página. Siento mucho haberos tenido tan desconectados estas semanas. La verdad es que estoy haciendo una terrible gestión del tiempo. Hacía mucho que no venía aquí con vosotros y además se me está echando el tiempo encima porque ya viene Navidad, enseguida hay que ponerse a hacer los vídeos de mejores y peores lecturas del año, y también quería hacer alguna reseña de algún libro que he leído recientemente que me ha impactado muchísimo, así que quería aprovechar para que me dejarais por aquí por comentarios cuáles son los vídeos que más ganas tenéis de ver, lo que más os apetece y si os apetece que haga una reseña de tan poca vida. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram, donde ya os voy enseñando muchas de las lecturas que voy haciendo y ya estoy mínimamente más activa, y sin más dilación vamos con los 7 libros. El primer libro es una unpopular opinión, vamos, de goleada, me vais a matar, y es el primer tomo de Heartstopper de Alice Oseman. Son unas novelas gráficas, o son una especie de cómics que desde 2019 han pegado como un super boom desde que salieron y les ha leído absolutamente todo el mundo. Son muy cookies, pero a mí la verdad que el primer tomo me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Pues porque me lo habéis puesto en un pedestal. Son unas novelas, unos cómics románticos, LGTBI, de un instituto en el que seguimos a Charlie y a Nick. Uno de ellos ya ha salido del armario y el otro es el típico de instituto heteronormativo deportista, y va un poco pues de cómo este primer tomo es un poco de cómo se conocen, cómo forjan su amistad y termina forjándose el noviazgo. A mí lo que me pasa es que se me ha hecho un poco corto. El primer tomo como tal no me ha aportado nada y no he leído lo suficiente como para conectar tanto con los personajes o todo el cariño que en otros vídeos he visto a la gente que les ha transmitido. También puede ser porque no leo muchos cómics y no estoy tan familiarizada con esta falta de diálogo, falta de acción, que vaya todo tan lento, pero es verdad que me da un poco la sensación de que tienes que leer varios tomos de un golpe para poder avanzar un poco en la historia y cogerles un poco más de cariño. A mí lo que me ha parecido es una historia entretenida, una historia muy cookie y una historia para leer en una tarde y decir, uy, qué bonito, a otra cosa, pero no me ha aportado esto que a la gente tanto le ha llegado de decir, madre mía, qué historia más preciosa, se me ha quedado en el corazón. Pues a mí, sintiéndolo mucho, no se me han quedado en el corazón. Quizás me anime en algún momento con el segundo tomo, pero de momento me quedo un poco planchada con lo que me he encontrado. Supongo que será una opinión mía, dejadme por comentarios si lo habéis leído. El siguiente libro me da muchísima pena tener que meterlo aquí, pero es verdad que a mí tampoco me ha convencido en este caso. Estamos hablando de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. No quiero que me malinterpretéis, porque yo soy perfectamente consciente de que este es uno de los grandes clásicos de la historia universal, y habiéndolo leído mientras estaba en el proceso de lectura, yo era perfectamente consciente de que estaba ante una narrativa asombrosa y de que es una de las joyas de la literatura hispánica. Lo que pasa es que yo creo que me lo he leído en un momento y en una forma en la que no me tocaba. Voy a poner un poco en contexto. Estamos ante una historia de realismo mágico en la que seguimos a Juan Preciado, que va hasta el pueblo de Comala buscando a su padre y la historia de su padre, el que nunca conoció, que es Pedro Páramo. Lo que pasa es que esto se mezcla con la historia del pasado de Pedro Páramo, contada. Pedro Páramo fue el cacique de Comala. Lo que pasa es que en un momento de su vida se vino muy arriba con esto de ser cacique y se volvió un poco cucú. El caso es que esta es una historia fascinante de realismo mágico, porque llega Juan Preciado al pueblo y descubre que toda la gente del pueblo que hay son todos fantasmas, son toda gente muerta, fantasmas de la gente muerta que conoció a su padre. Me explico un poco mal, pero el caso es que los va conociendo a todos y entre todos le van costando la historia de Pedro Páramo. ¿Qué me pasa a mí? Pues en primer lugar que lo he leído en audiolibro porque no tenía manos, y es una historia de mucha complejidad. La narrativa es muy compleja y hay muchísimos personajes, y es un libro que te exige que pongas los 5 sentidos en todo momento de la lectura para poderla seguir. Entonces, pues obviamente
no es una lectura para leer en un proceso de convalecencia, ¿no? Donde tú estás un poco, pues que no estás centrada, y la mayoría de los libros que he leído son muy ligeritos en comparación con este. Es una lectura que ya digo que te exige mucho, pero que imagino que en el momento que la disfrutes también te aportará mucho, porque si no, no habría llegado a ser el gran clásico que es hoy en día. Me da un poco pena que haya sido así, pero es cierto eso, que había tantos personajes y todo el rato era el mismo tipo de estructura narrativa de Juan Pricio encontrándose con él, y entonces cuenta la historia del padre, que había un momento en el que se ha hecho un poco repetitiva y no he conseguido poder distinguir quién era cada uno de la cantidad de personajes que había, y me he terminado perdiendo un poco en la trama. Es por esto que te lo he puesto aquí, pero que es bastante probable que en algún momento de mi vida lo vuelva a retomar y lo vuelva a releer, porque es un libro que quiero disfrutar y que soy consciente que en otro momento disfrutaría. A partir de aquí, todos los libros son ya que, al igual que en el anterior vídeo, que me han gustado bastante. Estos dos primeros sí que tenían esta pega más grande, pero a partir de aquí pues están ordenados porque los tenía que ordenar, ¿no? Pero todos los que vienen a continuación los recomiendo. Y el primero de ellos es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak, como siempre en una fascinante edición de Impedimenta. Este libro está muy guay, es de los más vendidos de Impedimenta y realmente se lo merece, y cuenta la historia de Alexei y el último verano que pasó con su madre. La historia de Alexei es la historia de una familia en la que desde la infancia y la adolescencia, que es el punto de vista que vemos, Alexei odia a su madre y la odia a muerte. Es un odio irracional, odia cómo se comporta, odia su físico, le da asco su madre. Alexei es un niño, obviamente, aunque no nos lo cuenten, con problemas psicológicos. Lo que pasa es que lo cuenta en primera persona y es un poco difícil distinguir o discernir qué es lo que realmente le está pasando a Alexei y hasta qué punto este odio tiene algún tipo de lógica. Por otro lado, si unimos a su madre no entiende la raíz de este odio, intenta un poco mejorar la relación con Alexei. Y el libro empieza en el momento en el que la madre es consciente de que su vida se termina e intenta pasar el último verano que le queda a Alexei chantajeándole para llevarle a Francia, y un poco este paso del odio a la reconciliación marcado por la perspectiva de la muerte próxima. Es una evolución... No sé, no tengo palabras ni para describir lo que he sentido viviendo un poco la evolución de esta relación de madre-hijo. Es una historia intensa, desde luego, y muy triste. Está muy guay, como digo, el poder ver el punto de vista de Alexei. Está muy guay las personalidades tan opuestas que tiene la madre y el hijo, y la perspectiva que tienen de uno y el otro y cómo va cambiando. Lo que más quiero destacar de este libro es la cercanía que me ha transmitido a partir de que el libro esté escrito en rumano y de que la autora sea de Moldavia, y aún así me ha conseguido transmitir una cercanía de que esta historia pudiese haber sido de un entorno cercano al mío. Entonces eso a mí me parece de una suerte increíble, haber conseguido de una historia tan lejana poder hacerla tan nuestra, y por esto mismo os lo quiero recomendar. El siguiente libro del que os quiero hablar es Baila, 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 de Haruki Murakami. Este libro me ha gustado, pero de los 6 o 7 Murakamis que llevo, yo os diría que es el que me ha parecido más flojo. No lo disfruto al 100%. Seguimos la historia de un editor freelance que decide volver al Hotel Delfín, un hotel en el que estuvo hace muchos años por una especie de corazonada, consigue revivir la magia que hay dentro del hotel. No voy a contar nada, como siempre, de la parte de realismo mágico, porque en estos libros de Murakami eso significa destripar toda la historia, pero en este hotel se le abre al protagonista una especie de círculo mortuario de gente de su círculo cercano que va apareciendo muerta, y él tiene un poco que averiguar de dónde viene e intentar un poco averiguar por dónde se cierra el círculo. Es cierto que me ha parecido una historia original, pero con los personajes un poco planos con respecto a otros libros que he leído de Murakami. Y como siempre, lo que más me ha gustado es la forma que tiene Murakami de concebir el mundo de los personajes y cómo se relacionan entre ellos. Me parece muy interesante los diálogos en todas estas novelas, porque al final, al ser una historia con este tipo de realismo mágico, las relaciones en ese sentido y los diálogos son muy sanos,
y los personajes todos tienen mucha empatía y creen siempre lo que te cuenta la otra persona. Por ejemplo, si una persona le dice a la otra, hoy he soñado que te ibas a morir y me he despertado con la corazonada de que el sueño se va a hacer realidad y te vas a morir pronto, pues la otra persona le cree y dice, cuéntame qué es lo que piensas, cómo te has sentido, y en ese sentido me han parecido relaciones muy sanas y disfruto mucho con estos diálogos que me parecen tan limpios y tan naturales. Por otro lado, una vez que has leído tantos Murakamis, es cierto que distingues un patrón en todos ellos, que es el de el hombre protagonista que está atormentado por todas las mujeres que tienen a su alrededor y que muchas de ellas están locas. Obviamente esto es un punto de vista muy negativo y muy tóxico, pero también hay que ponerlo en perspectiva que Murakami tiene sus 72 años, que está viviendo en Japón y que hay que ver todos los libros, como digo siempre, con una perspectiva sociohistórica cultural. El resumen de este libro me ha gustado, lo recomiendo, pero hay otros muchos Murakamis que me han gustado más que este y que de hecho os voy a dejar por aquí el vídeo que hice hace un tiempo por si os queréis apuntar a algún otro. El siguiente libro de la lista, que los tengo por aquí, es Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Este libro me ha gustado muchísimo, está ambientado dentro de la saga de Grishaverse y obviamente también integrado dentro de la serie de Netflix de Sombra y Hueso, que si no os habéis visto también os recomiendo. Yo vi la serie cuando salió, después me leí la saga de Sombra y Hueso y ahora estoy con esta biología de Seis de Cuervos de que solo me he leído la primera parte. Está muy guay, me va a costar un poco decir un poco de qué va, porque en estos libros de fantasía es muy difícil hacer una sinopsis muy cortita sin meterte a explicar de qué va el mundo, y más cuando es un mundo tan extenso, pero el caso es que vamos a seguir a un grupo de ladrones que van a intentar asaltar una cárcel para conseguir rescatar a un hombre que... Bueno, raptar a un hombre que ha sido el creador de una droga que afecta a los Grisha. Los Grisha son la gente mágica de este pueblo, de este país, en el que si se toman esta droga consiguen expandir sus poderes al máximo, pero por otro lado les afecta mucho físicamente y a nivel de adicción. Entonces van a intentar raptar a este hombre que está en la cárcel para intentar que deje de producir esta droga y que no afecte a nivel mundial. El caso es que son los mismos personajes que salen en la serie de Sombra y Hueso, y está muy guay este libro porque son 7 personajes y el libro está contado a 7 voces y puedes ver la perspectiva de todos ellos. Y por otro lado, si has visto la serie, te explican muchas cosas que la serie se da por hecho pero que no sabes de dónde vienen, y puedes ver el paso de todos los personajes. Obviamente puedes leer el libro sin haber visto la serie, sin haber leído cualquier otro libro, es igualmente válido y lo vas a entender igual. Y además lo que quiero recalcar es que este es un libro muy adulto respecto a los otros de Leigh Bardugo, o sea que si no os animáis con la autora es un buen libro para empezar. Y además es un libro muy adictivo que te lo lees en nada. No es mi libro favorito de la autora porque mi libro favorito es La novena casa, pero digamos que este se posiciona en segunda posición. Me gustan mucho sobre todo los personajes del libro, aunque sí que es cierto que he echado un poco de menos la magia de los Grisha, que aparece tanto en la saga de Sombra y Hueso, pero que en esta se queda un poco en segundo plano. Y ahora vamos ya con los 2 libros que quedan, que son 2 libros 5 estrellas que los 2 me han gustado muchísimo. El primero de ellos es La hija única de Guadalupe Nettel. Nunca había leído a la autora y la verdad es que tiene una prosa fascinante que a mí me ha enamorado muchísimo. Es tan sencilla y tan fácil de leer, a pesar de usar unos temas tan profundos, que es que no puedo más que recomendároslo a todo el mundo. Además es que este libro no me interesaba especialmente porque es un libro que habla de maternidad y yo tengo 24 años, obviamente no es un tema en el que ande pensando, pero agradezco mucho haberlo leído porque me ha traído muchas reflexiones y realmente lo he disfrutado, sobre todo por eso, por todo el trasfondo del libro. Nos habla de cómo cada mujer percibe la maternidad de forma diferente y todas las formas son igual de válidas desde 3 perspectivas diferentes. Por un lado, seguimos a los vecinos de la protagonista, que se llama Laura, que es una pareja de madre e hijo. La madre se llama Doris y Doris es madre soltera y está intentando un poco lidiar con la desaparición en casa de su marido, ¿no? Y por esta misma razón está superando este proceso de duelo y no es capaz psicológicamente de poder cuidar a su hijo. Por otro lado, su hijo, este proceso también le ha afectado mucho y tiene muchos ataques de ira. Entonces habla un poco de cómo Laura, que ella no quiere tener hijos, que también es una perspectiva perfectamente válida, se tiene que meter en este mundo e intentar ayudarles. Por otro lado, seguimos a la mejor amiga de Laura, que se llama Lina, que tampoco había querido tener hijos nunca, pero de repente le llega la llamada de la maternidad y se decide tener una hija, pero en los momentos previos del parto le diagnostican que su hija no vivirá. Nacerá, pero después morirá.
próximamente. Entonces se tiene que enfrentar por un lado a lo que va a ser el proceso de duelo de su hija, de una hija a la que ni siquiera ha podido conocer todavía, y por otro lado a cómo va a ser prepararse para conocerla, aunque sea para después despedirla. Esa trama me ha parecido especialmente dura y especialmente consciente porque trata muchísimos temas. Y la tercera trama de la que nos va a hablar es de la de unos pájaros que viven en la terraza de Laura, que ponen también unos huevos hasta el proceso en el que nacen los pájaros y descubre que uno de ellos es un cuco. Trata muchísimos temas necesarios este libro, los voy a resumir un poco, y son el trato médico de la maternidad en general en el entorno hospitalario y la falta de empatía muchas veces del personal médico hacia estas madres. Por otro lado, hablamos de la decisión de ser madres y la presión que se nos impone de forma externa, y por último de los diferentes puntos de vista, como he dicho, que todos son válidos. Quiero recalcar sobre todo eso, que es un libro muy cercano y un libro muy reflexivo y un libro que te aporta mucho y que yo recomiendo tanto si eres hombre como si eres mujer, como si estás pensando en tener hijos, como si no, porque de verdad que es maravilloso. Y el último libro del que quiero hablar es El vals de la bruja de Belén Martínez. Siento mucho estar yendo tan rápido, pero es que son tantos libros que no quiero hacer un vídeo de 1 hora. El vals de la bruja es un libro maravilloso, divertidísimo, no tengo palabras, me ha aportado muchísimo y os lo recomiendo si os gustan por un lado la fantasía y por otro lado la novela histórica y romántica. Mirad, si os gusta Harry Potter y si os gustan los Bridgerton, realmente este es vuestro libro, porque estamos hablando de una escuela de magia en el siglo XIX durante la regencia. Y hablamos por un lado de escuela de magia y de magos y brujas, bueno, son todo brujas en este caso, y por otro lado de bailes, de presentaciones en sociedad. Es que este libro tiene realmente lo mejor de los dos mundos, porque nos habla de la historia de Elisa y su prima, que son expulsadas de la Academia de Magia por hacer una invocación a los muertos de un cementerio, y su tía les dice: ok, que no queréis ir a la escuela, pues ahora tenéis que ir a los bailes y encontrar un marido. Es divertidísimo este libro. Y también está marcado un poco, empieza la trama en el momento en el que Elisa, cuando era pequeña, sobrevivió a duras penas de una especie de ritual que conlleva muchas muertes y que en el punto de vista actual se está empezando a repetir. Entonces también es una especie de thriller en el que tienes que encontrar al asesino. Realmente es un libro súper completo y que quiero recalcar que lo que me ha transmitido a mí es lo que sentía cuando yo tenía 9 años y estaba leyendo Harry Potter, que yo me metía a leer como si no hubiese un mañana, y es que me daba exactamente igual lo que hubiese fuera, y hacía muchísimos años que no sentía esta sensación de abstracción, de adicción y de meterme tanto en un mundo mágico como lo que me ha pasado en el vals de la bruja, y por eso mismo os lo quiero recomendar tanto. No conocía a la autora y la verdad que ha sido un súper descubrimiento. Es cierto que es muy difícil innovar en libros de escuela de magias porque está ya todo hecho y obviamente coge muchos símbolos y muchas referencias de libros como Harry Potter y muchas cosas son repetitivas. El mismo ejemplo es la propia Elisa, padres muertos, ella tiene que superar el ejemplo de sus padres, niña huérfana, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tiene muchas mini innovaciones que yo digo, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto a la autora y meterlo aquí? Que es lo que le dan un toque diferente al libro y que no os voy a contar porque quiero que lo leáis para descubrirlo. Es decir, que dentro de la gran mayoría de libros de escuela de magia que hay, es único dentro de este gran montón, por pequeños toques que le dan mucha magia, valgarse la redundancia. Estos han sido los 7 libros de los que os quería hablar hoy. Decidme por comentarios si habéis leído alguno de ellos, si os ha gustado, cuál os animáis a leer y qué libros habéis leído vosotros en esta época tan cercana a la Navidad. Espero de corazón que no se me vuelva a echar el tiempo encima y nos veamos muy prontito, pero hasta entonces yo os mando un besito muy grande y cuidaros mucho. Adiós.